Muy buenas noches a todas y a todos los que se están conectando a este webinar con un tema muy interesante, muy importante, que además nos han solicitado que invitemos a mucho más doctores, expertos en temas de COVID, vacunas. Y bueno, hoy es un tema muy especial, un tema que nos preocupa y ocupa, sobre todo porque sentimos que el COVID-19 llegó para quedarse. Mucha gente está vacunada, pero un porcentaje altísimo toda no está vacunado. Y hay preocupación también sobre la variante Delta, cómo viene, con qué tanta fuerza. Y lo que nosotros vemos hoy en los medios de comunicación, primero que en México ha habido cerca de 3 millones de contagios de COVID-19, esas son cifras oficiales, no sabemos la cifra real, porque mucha gente no avisa a las autoridades que está contagiada, y en las últimas 24 horas se registraron casi 19,000 nuevos contagios y 657 personas murieron a causa del COVID-19. Me encanta poder estar en este webinar con Mary Rose Villegas. Mary Rose, nuestra coordinadora de salud del colectivo 50+1 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Mary Rose, por hacer posible este encuentro. Con Gaby de la Torre, coordinadora de eventos especiales de estrategia dentro del colectivo 50+1 en la Ciudad de México. Gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Y nuestro experto esta noche es el doctor Samuel Chasek, médico cardiólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Tenemos muchísimas preguntas, muchas preguntas que nos hacen a través de las redes sociales, si la vacuna funciona o no, si los vacunados se pueden contagiar o no, que ya vemos que sí hay casos incluso que terminan en el hospital. Si los niños es correcto que regresen a clase tan pronto o no, tener clases presenciales les genera mucho ruido a los padres de familia. Bueno, creo que hay muchísimas preguntas de lo contagioso que pueda llegar a ser la variante Delta, y lo que tenemos es por la información que podemos leer a través de las redes sociales, de los expertos, pero qué mejor que tener aquí al doctor Samuel Chasek en vivo y a todo color para platicarnos sobre el tema. Y le voy a ceder el uso de la palabra a Mary Rose Villegas para que presente a nuestro invitado de honor. Adelante, Mary Rose. Muchas gracias, Mariana, presidenta de 50+1 Ciudad de México. Estamos retomando nuestros ya muy esperados Zooms, y muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es un placer contar con tu amistad, cariño y apoyo en estos temas tan importantes. Y hoy pues tenemos invitadazo de lujo, el doctor Samuel Chasek, a quien además de que yo personalmente pues aprecio muchísimo, me honra mucho podérselos hoy compartir para que nos dé, nos pueda platicar con su experiencia, vasta experiencia en este tema del COVID. El doctor Samuel Chasek es cardiólogo por el Instituto Nacional de Cardiología, tiene estudios de posgrado tanto en Israel como en Canadá y en Estados Unidos. Parte de su experiencia a lo cual se dedica es a la ecorradiografía, los cuidados intensivos y pues a todo lo que tiene que ver con los casos muy complicados en temas cardiológicos. Desde febrero del año pasado, se ha dedicado a ser pues, un experto en este tema del COVID y ha sacado adelante a muchos pacientes. A mí me honra decir, y se los platico así, a mi abuela 98 años entre ellos, entonces pues le tengo toda la confianza del mundo y pues se los presento con todo el cariño. Doctor, gracias por este tiempo. Sabemos que estás ocupadísimo y más en estas fechas tan complejas y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, déjenme entrar un poco en materia, y ustedes son quienes hacen las preguntas, pero les voy a dar lo primero que me suelen decir mis pacientes cada vez que me encuentro con ellos en una conferencia de video, que esta ha sido quizás la nueva modalidad de hoy día atender pacientes no nada más en la Ciudad de México, sino ayer di un par de consultas a pacientes en Nueva York, he dado
gente que de repente está en Colombia y bueno, en muchos lugares del interior de la República y de todos los estratos socioeconómicos, desde uno metiéndose con la camarita a los hogares de la gente, pues uno ve muchas cosas, uno ve muchas realidades. Yo empecé, les voy a hacer una breve semblanza, porque yo empecé a ver COVID, porque lo primero que la gente dice, bueno, ¿y el cardiólogo qué tiene que andar haciendo viendo COVID, no? Y hay varias relaciones que el COVID tiene en lo particular con el corazón. Para empezar, el sitio en donde se implanta el virus dentro de las células es un lugar, no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero se llaman receptores AC2. Y estos receptores son mediadores de la presión arterial. Entonces, en un principio decíamos que aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, que tenían mayor riesgo de ponerse mal cuando tenían un contagio por COVID. Y esto es porque tienen un mayor número de receptores expresados. Cuando hay un paciente que es, por ejemplo, hipertenso y no está bien controlado, tiene mayor posibilidad de desarrollar un COVID o un COVID severo. Y lo mismo sucede con el paciente que está con obesidad o con sobrepeso, que hoy día sabemos que esta gente lo que tiene es que vive en un estado inflamatorio continuo. Entonces, por un lado tenemos la temática de los mecanismos de acción del virus, que esto es algo que a mí me atrajo mucho, pero por otro lado tenemos también que el COVID, y se los voy a platicar con un poquito más de detalle, cuando complica a un paciente, lo complica dando procesos inflamatorios adversos, como procesos trombóticos. Procesos trombóticos tiene que ver con la formación de coágulos. Y algo con lo que nosotros, pues, todos los días batallamos en cardiología es justamente con pacientes que no queremos que hagan coágulos o trombos en las arterias coronarias, porque eso es lo que desencadena un infarto. Y pues bueno, fue entrarle al toro a esto desde el principio, pues empezar a estudiar. Creo que desde que era residente o era estudiante de medicina no habría tantos artículos, no estudiaba tanto. Uno, finalmente, dentro de tu especialidad, algo que haces es pues a seguir a lo mismo, y si lo haces bien, pues lo haces una y otra vez y a lo mejor haces discretas mejoras. Pero acá fue otra vez regresar mucho a la base y desde ahí partir. Y pues mira, afortunadamente ha sido una respuesta exitosa. Empecé a ver COVID, te voy a decir, derivado de unos pacientes en Querétaro, los tengo muy bien identificados, que los asesoré por video y de repente de ahí se me empezaron a ir para todos lados y llegó un momento que, te voy a decir, las colonias de la Ciudad de México, de donde la mayor parte de la gente atendí, eran de repente Tláhuac, Nesa, Iztapalapa. Te metías a los hogares más humildes de repente, donde veías la casa de ladrillo con el techo de lámina, con las peores condiciones, y tenías a la gente que lamentablemente estaba grave, ya los veías con bajas saturaciones, veías a los familiares haciendo esfuerzos extraordinarios con tal de sacarlos adelante. El cubrebocas era un paliacate lo que utilizaban. Si les ponía una sondita, se las pegaban con Durex en la nariz. O sea, muchos escenarios en donde pues la gente llegaba al hospital y en el hospital les decían, pues sabes que vete a la casa, o a lo mejor entras al hospital público, pero pues nadie te avisa. Entonces, mucha gente empezó a buscar la asesoría del médico por videoconsulta y también muchos protocolos cambiaron. Antes a muchos pacientes los intubábamos, por ejemplo, tempranamente, y hoy día a los pacientes los tratamos de aguantar al máximo porque sabemos que meter una presión positiva cuando un paciente está en un ventilador, pues de repente daña mucho la parte pulmonar. Pero bueno, esa era mi propia pregunta y respuesta. Quería darles un poco esta introducción. No sé, Mary Rose, Mariano, Gaby, si quieran con alguna pregunta en particular o que les vaya yo platicando un poco lo que he visto en COVID, que prácticamente es lo que hago todos los días, 10 veces al día, cada vez que un paciente me habla por video.
Pues yo quisiera, doctor, que hiciéramos como una actualización de cómo está el tema del COVID ahorita y sobre todo platicar sobre estas variantes, porque pareciera por la información que tenemos que actualmente nos aquejan otro tipo de variantes, no el COVID como nos dio a muchos de nosotros hace un año o más de un año, sino que hay estas nuevas variantes que son las que están ahorita atacando más a la población. Mira, te lo voy a decir y voy a tomar otro tema agregado que tiene que ver con las pruebas, porque también desde que el secretario de la Organización Mundial de la Salud difundió en los medios test, es decir, pruebas, de repente vino la loquera donde se volvió un tema mediático, se volvió un tema político y de repente dejó de ser un tema médico. Y bueno, yo creo que vale la pena mucho enfatizar en este punto. Mira, el COVID efectivamente, como lo dices, ha cambiado. Lo que es el mes de enero, de febrero, lo que vimos fue una cosa terrible, fue una cantidad de contagios gigantesco, que esto afortunadamente bajó, afortunadamente disminuyó. Pudimos tener cierta paz, cierta tranquilidad. Muchos pudimos tener ya acceso a las vacunas. Pero ahorita lo que nos está afectando es justamente esto que es la variante Delta. ¿Qué es lo que sucede? Los virus todo el tiempo están mutando. El ciclo normal del virus es tratar de causar el mayor daño posible, tratar de sobrevivir y tratar de hacer aquellos mecanismos que le puedan dar perpetuidad, por así llamarlo. Entonces, del virus de la cepa original a la fecha, han habido millones de mutaciones. La gran mayoría de las mutaciones tienden a ser copias defectuosas que se tienden a eliminar. Pero ¿qué sucede? De repente algunas de estas mutaciones, algunos de estos cambios en su código genético, hacen concretamente que el virus pueda ser o más transmisible o más agresivo en cuanto a su presentación. Lo que hoy día estamos viendo con la variante Delta es justamente que el virus tiene una capacidad de transmisión mucho más alta. Con la cepa original, por ejemplo, una persona que tenía COVID, en teoría podían infectar a 3 personas. Y estas 3 personas podían infectar a 3 más y esas 3 más a otras 3 más. Entonces, si tú tomas los múltiplos, de repente 1 se convierte en 3, 3 se convierte en 9, 9 en 27 y 27 en 81. Y con la cepa, con la variante que estamos viendo hoy día, el índice de transmisión es hasta de 1 a 7. Entonces tú tienes que 1 se convierten en 7, 7 se convierten en 49, 49 se convierten en 340 y tantos y así vete para arriba. Entonces, algo que estamos viendo hoy día justamente con el COVID es que la pendiente que están teniendo la curva de contagios, en lugar de tener una pendiente paulatina, estamos viendo que tiene una pendiente muchísimo más alta. En todas las gráficas de la Secretaría de Salud o las otras gráficas que también están circulando, lo que se ve es que el pico ha subido mucho más rápido y no nada más en México, esto es en todo el mundo y esto tiene que ver justamente con esta variante. ¿Por qué me preocupa a mí la variante? Y vamos a entrar también un poquito con el tema de las vacunas. Les voy a decir, mucha gente, por ejemplo, puede estar ya vacunada. A lo mejor muchos se pudieron vacunar en México, muchos se fueron a Estados Unidos y se pusieron Pfizer o se pusieron Moderna, que hoy día no lo tenemos. Pero ¿qué es lo que hacen todas estas vacunas? Estas vacunas lo que leen es el código o la secuencia genética del virus original. Y específicamente, por ejemplo, en lo que se encaminaron muchas de las vacunas, es el virus tiene una pequeña partecita que se llama la proteína S o la proteína Spike, que esto es lo que se encaja en las células. Entonces, como es la parte más dañina, en teoría, de lo que se conoce del virus, pues muchos de las vacunas justamente generaron eso. Lo que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, sintetizaron artificialmente o en laboratorio algo parecido al código genético de la proteína Spike, lo montaron sobre una capa artificial y lo inyectan a la gente. Lo que hacen las vacunas de AstraZeneca, de CanSino, de Johnson & Johnson, de Sputnik, por ejemplo,
tomaron un virus de otra cosa, un adenovirus, que es un virus respiratorio, y le cambiaron el material genético para que el virus, cuando entra a la célula, pueda dar origen o dar lugar justamente a esta proteína spike, sin que nos cause daño, desde luego, nada más dando el reconocimiento. Y lo que es el otro tipo de vacunas, que por ejemplo es la Sinovac, que ahorita les voy a decir, a mi punto de vista es importantísimo y mucha gente le ha hecho el feo, es una vacuna de virus atenuados, es decir, es el virus muerto el que se está inyectando a las personas justamente para hacer inmunidad. ¿Qué es lo que está sucediendo con la variante Delta? Con la variante Delta está la mala suerte de que justamente la proteína Spike, justamente aquello que hoy día estamos inyectando, es lo que ha venido cambiando. Entonces, cuando de repente una persona ya está vacunada con cualquiera de estas vacunas y de repente llega el virus con la variante, ¿qué sucede? Pues nuestro organismo no lo está reconociendo. Es como si tú dijeras, a ver, la vacuna me va a reconocer todas las camionetas que están circulando en la calle, todas las camionetas, específicamente vamos a ponerle la RAV4 de color azul. Pero de repente lo que tú tienes son camionetas no de este color, sino tienes amarillas o verdes. Entonces, de repente puede ser que lo reconozcas o puede ser que no la reconozcas. Por ejemplo, una prueba de PCR lo que hace es reconocer el código genético, es decir, esta secuencia de millones de partículas que, digamos, están alineadas de cierta forma en particular y dice, a ver, de lo que yo tengo para reconocer, esto es compatible con lo que tengo, doy la PCR que es positiva. Las pruebas rápidas lo que hacen es reconocen un pedacito mucho menor y por eso es que pueden ser un poco menos precisas. Sin embargo, cuando de repente lo que cambia es el virus, tú tienes la prueba que específicamente te tiene que reconocer cierta secuencia, esa secuencia ya cambió, entonces no lo estás reconociendo. Tu sistema inmunológico de repente llega el virus con la variante, pero pareciera que es otro virus y se tarda en reconocerlo. Por eso lo que es la efectividad de la vacuna, por ejemplo la de Pfizer concretamente, que es la que el mejor estándar tenía, pues bajó del 90%, hoy día en Israel anda alrededor del 40%. Ahora, el término de la eficacia, mucha gente, y esto lo veo con mis pacientes, se confunden horrores. Cuando tú estás hablando de eficacia, ¿a qué te refieres? A que en una población en particular, a que en una población en estudio, de cada 100 gentes, 90 estuvieron protegidas y 10 sí les dio el virus. Pero ojo, no sabemos si de estos 100 cuántos estuvieron o no expuestos a la vacuna. Este es un punto bien importante a considerar. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo con la variante Delta? Que de este grupo de 100 gentes, pues resulta que a la mitad sí los protege y a la otra mitad no los protege. Entonces, la protección que hoy día estamos viendo con la vacuna aparentemente es una protección insuficiente, al menos para presentar los síntomas. Sí, hoy día estoy viendo muchos pacientes ya vacunados con Pfizer, vacunados con Moderna, vacunados con Sputnik, vacunados que después de la vacuna están desarrollando justamente COVID. Sin embargo, por esta educación que de alguna manera la vacuna da al sistema inmunológico, de repente tarda un poco en reconocerla, pero logra reconocerla y logra tener un ataque que es efectivo. Entonces, el vacunado sí se está infectando, pero no está llegando grave al hospital. Sí estamos viendo algunos casos, pero no la mayoría. Dime, Mary Rose. Es justo, es que es una pregunta que nos han hecho ahorita muy recurrente, es si las personas vacunadas ya con las 2 dosis, por ejemplo, de Pfizer, pueden ponerse muy graves. Sí, vaya, se pueden poner, lo más probable es que no. Pero porque te digo, tú tienes un grupo, mira, normalmente cuando hacemos un estudio médico, si tú hubieras dicho que estas 100 personas, a todas las vamos a exponer al virus y vamos a ver quién desarrolla sí, quién desarrolla no, tendría a lo mejor una evidencia un poco más objetiva. Pero como de estas 100 personas, sé que los vacunamos, no sé cuántos estuvieron expuestos o cuántos no, pero sí sé que la gran mayoría no desarrolló un cuadro severo.
porcentaje que sí desarrolla el cuadro, pues también lo puede llegar a desarrollar de forma severa. Y de lo que yo les comentaba hace ratito. Hace rato les comentaba que aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, de repente tienen una mayor expresión de receptores. Entonces, si una persona tiene el esquema completo de vacunación, pero tiene una diabetes descontrolada, tiene una hipertensión que sus valores de presión arterial no están en rangos apropiados, o tiene un tema de obesidad, aunque ya esté vacunado, va a tener mayores posibilidades de desarrollar un cuadro grave que aquella persona que no tiene estas comorbilidades. Ahora, te voy a dar un punto que es sumamente importante y tiene que ver con lo que comentaba Mariana hace unos momentos, que decía, bueno, es que hoy me hice la prueba. Lo que tiene que ver con la prueba y con las variantes nos cambia el entorno terriblemente. ¿Por qué? Porque si el virus cambió, porque si el virus mutó, puede ser que una persona esté con un COVID florido y que la prueba salga negativa, porque el PCR o no lo está leyendo o no lo está encontrando. ¿A qué me refiero? Puede ser que no lo esté leyendo si de repente la secuencia genética cambió de manera importante, entonces una persona, aunque esté llena de virus, la prueba no la está leyendo, o algo que hemos visto en los pacientes de terapia intensiva, nos ha tocado que muchos tienen el cuadro florido de COVID, y esto desde la cepa original, pero con las pruebas PCR negativas. Y se han hecho muchos intentos de, si inclusive a nivel de evacuaciones o a nivel de distintos lados, podemos encontrar el PCR. ¿Qué es lo que sucede? El virus normalmente entra por la vía respiratoria, pero el problema del COVID es que es una infección sistémica. Se va al riñón, se va al hígado, se va al corazón. A mí ya me tocó operar a un paciente que justamente derivado de COVID hizo un derrame pericárdico y tuvimos que hacer un procedimiento para sacar todo el líquido que le estaba apachurrando el corazón. Entonces, una premisa que yo tengo con las pruebas, y aquí creo que yo voy un poco contracorriente de mucho de lo que se dice en medios, es en lugar de hacer pruebas, yo creo que hay que hacer las pruebas, pero de manera inteligente, de manera dirigida. Por ejemplo, si en una familia, si en un núcleo familiar, una persona tiene COVID, no necesito hacerle pruebas a todos. Ya sé que todos son positivos. Si yo les hago una prueba y la prueba me sale positiva, lo que está haciendo es confirmarme el diagnóstico. Pero si la prueba en ese momento me sale negativa, la manera correcta de interpretarlo es no lo sé. ¿Y qué significa no lo sé? Que la persona que está conviviendo en el núcleo familiar, pues lo que tiene que hacer es aislarse, utilizar un cubrebocas. La parte del cubrebocas es importante para protegernos nosotros, pero el punto más importante es para proteger a los demás. Entonces, si estamos conviviendo con alguien que tiene un cubrebocas puesto y que tiene COVID, la mayor parte de sus secreciones se van a quedar en el cubrebocas. Y con esto vamos a evitar que se volatilice. Cuando yo atiendo a un paciente o atiendo a una familia que tiene COVID, me dicen, bueno, es que mañana, pasado mañana, la prueba me es intrascendente. Si alguien está dentro de un núcleo familiar, perdón que sea reiterativo, y tiene COVID, toda la familia se tiene que considerar como COVID, todos se tienen que estar monitoreando los síntomas. Y les voy a dar otro punto. Cuando un paciente me hace síntomas muy característicos de COVID, lo más característico que hace el paciente con COVID es pérdida del olfato y pérdida del gusto. No hay otro tipo de infecciones que de esto es muy raro. Cuando alguien de repente estuvo expuesto a una persona que posiblemente pudiera tener COVID o perdió el olfato, perdió el gusto y tiene datos de síntomas de malestar general, no necesito pruebas. Es más, que la gente no gaste en pruebas, que ahorre ese dinero de repente para algún manejo. Lo que tenemos que hacer es considerarlo como sí COVID y como aislarlo. Desde luego, para fines de salud pública, pues mientras yo más pruebas COVID positiva tenga, sé cómo está el momento y la situación epidémica, ¿no? Pero para el núcleo familiar en lo particular, y esto, por ejemplo, a la gente de muy bajos recursos, es lo que les digo, ¿saben qué? Ya lo tienen, mejor hay que concentrarse en la parte de los cuidados que en estar repitiendo pruebas continuamente. Las vi con ganas de preguntas, pero si quieren me sigo. Ay, doctor, más bien con cara ya de preocupación todas, ¿no?
Sí, Sí, pues, exacto. tiene toda la razón, hay que cuidarnos lo más posible. Y sí, sí estoy viendo también en el ambiente que cada vez más gente, híjole, me hice la prueba, me estoy haciendo la prueba cada 2 días por si estoy contagiada. Y Sí. una y otra vez. Yo le preguntaría, por ejemplo, con esta variante Delta, ¿qué prueba puede ser más efectiva? ¿La PCR o la de antígenos? Mira, desde luego la PCR, porque la prueba de antígenos de por sí tiene un rango de fallo mucho mayor a la PCR. Pero en el punto en que quiero ser insistente, si yo le hago una PCR a alguien y me sale negativo, con lo que me tengo que quedar es con no lo sé. Si me sale positivo, ya me confirma el diagnóstico. Si una prueba me está saliendo negativa, es justamente esto. Ahora, el hacer pruebas masivas, creo que también tiene un lugar, si por ejemplo, ahorita decían de las escuelas, si agarran las escuelas y a todos los niños que están yendo de manera desprevenida, los agarramos de sorpresa y les hacemos un PCR, yo no lo veo con malos ojos. ¿Por qué? Porque puede haber mucho portador asintomático que seguramente no se está dando cuenta que tiene el virus y que lo puede transmitir a terceras personas. Entonces, con los negativos, igual, me voy a quedar con el no lo sé, pero si alguien me sale positivo, voy a decir, ¿sabes qué? Aquí puedo tener un foco de contagio y aguas. Por ahí les voy a meter otro factor más de controversia. ¿Qué sucede? A mí me ha tocado atender pacientes COVID que tuvieron COVID hace 2 meses, que ya están completamente curados del COVID en lo que tiene que ver a síntomas y a otros marcadores de laboratorio, pero de repente la prueba les sigue saliendo positiva y ellos ya no contagian, ellos ya no infectan. Pero ¿qué sucede? Hay muchas hipótesis que lo que han dicho es que el virus, una vez que se elimina del organismo, se puede fragmentar en pedacitos. Entonces, dicho muy coloquialmente, si el virus tuviera un bracito, una patita o alguna situación así, y uno mete el hisopo, y justamente lo que lee el hisopo es la patita del virus que está ahí, pues la patita me la va a seguir dando positiva. Entonces, yo puedo tener gentes que le estoy haciendo la prueba que ya tuvieron COVID, que en este momento no son infecciosos, no son contagiosos a terceras personas, pero que también están con la prueba positiva. Entonces, el punto más importante al que yo quiero llegar es que, miren, yo siento que esta pandemia la podríamos combatir con información. Esta pandemia, la mejor manera de combatirla es teniendo las bases del conocimiento, diciendo, bueno, a ver, tengo síntomas, ¿qué tengo que hacer? Me aíslo. Tengo síntomas, estoy en la oficina, no voy a la oficina. Tengo duda, me pongo el cubrebocas, no para protegerme a mí, para proteger a los demás. Trabajo, por ejemplo, en una oficina cerrada. Mientras estoy solo, mientras estoy sola, me quito el cubrebocas, pero cuando llega alguien, me pongo el cubrebocas, igual eso es un error. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que el virus está en el aire, el virus está en el ambiente. Entonces, si yo estoy en un espacio cerrado y me quito el cubrebocas y tengo COVID, ese espacio lo estoy contaminando con virus. Si cuando llega una persona al espacio cerrado en donde yo estoy, en ese momento me pongo el cubrebocas, pues realmente no le estoy ayudando de gran forma porque el virus, esta persona, lo puede jalar del ambiente. Entonces, así como hoy día es importante tener el cubrebocas, el segundo punto más importante para prevenir contagios es tener espacios bien ventilados. Y espacios bien ventilados significa abrir las ventanas. Mary Rose, ahorita, por ejemplo, les comentaba, hay algunos videos que yo he puesto en las redes, en YouTube. Hay uno que voy a sacar próximamente de las adecuaciones, por ejemplo, que he hecho en mi consultorio. Y en mi consultorio, ¿qué hice? En cardiología hacemos pruebas de esfuerzo. Imagínense qué terrible yo tener un espacio cerrado con alguien en una caminadora corriendo y emanando y llenándome de aerosoles cuando posiblemente puede tener COVID. Entonces, hoy día tengo 1 año y medio que no hago una prueba de esfuerzo, pero es algo que necesitamos empezar a hacer. Entonces, ¿qué es lo que mandé a hacer en mi consultorio? Abrí ventanas, tenía rejillitas de estas chiquitas de Amentis. Hay que tener ventanas abiertas y la medida es muy fácil. Compré un ventilador de estos de aspa. El ventilador de aspa, ¿qué es lo que hice? Lo puse frente a la ventana, pero al revés.
¿Qué estoy haciendo con esto? Que el ventilador funcione como un gran extractor. Y esto lo puse estratégicamente cerca de la caminadora. Entonces, cuando yo tengo un espacio así, y este mismo consejo se lo di a la escuela de mis hijos, le dije, ¿sabes qué? Ten un ventilador en la puerta del salón, pero no tengas el ventilador que de afuera esté metiendo el aire para adentro. Ten las ventanas, si quieres, de atrás del salón abiertas, y ten el ventilador que esté apuntando hacia afuera del salón, para que esto sirva como una especie de extractor y todo se lo esté llevando. Si nosotros estamos volatilizando el ambiente, si nosotros estamos generando flujo, si alguien pudiera estar con COVID, lo que vamos a hacer es que todo esto se vaya. Desde luego, cuando estamos en un espacio de estos, todos además debemos de estar en cubrebocas, y es bien difícil el uso del cubrebocas, porque hay gente que de repente el cubrebocas parece que es de cubretiroides, o se lo ponen en la frente, o traen la boca tapada y no tienen... Para cargar la papada, parece, doctor. Es correcto. Entonces, si el cubrebocas, miren, el cubrebocas, por ejemplo, como el que tiene Gaby ahorita tiene un cubrebocas que es KN95. El cubrebocas KN95 es una copia china del cubrebocas N95 original, que tiene toda una serie de características. Tiene que tener 5 capas, una de las capas tiene que tener una carga electrostática para que pueda repeler al virus, tiene que tener, por ejemplo, carbón activo, y tiene que hacer un sello perfecto a nivel de la cara. Del KN95 yo no sé si esta copia china cubre o no cubre todo esto. Yo en lo personal, cuando entro en el área COVID, entro justamente con N95, pero el cubrebocas que tiene Gaby es un extraordinario cubrebocas ahorita para protegerse ella. Sin embargo... Había estrellita. Exactamente. Sin embargo, les voy a decir algo. Hay mucha gente, y esto es una aberración terrible, que el cubrebocas lo utiliza... Hay gente que tiene barba y utiliza el cubrebocas. Entonces, si alguien que tiene barba está utilizando el cubrebocas, aunque tengas el mejor cubrebocas del mundo, el virus se te va a meter entre los pelitos. Entonces, el objetivo del cubrebocas es justamente que haga un sellado casi perfecto a nivel de la boca. Ahora, para no transmitir el virus a terceras personas, sí podemos utilizar un cubrebocas desde los azulitos sencillos, pero que sea un cubrebocas que no tenga válvula. Porque si el cubrebocas tiene válvula, lo que sucede en ese momento es que nosotros nos estamos protegiendo, pero por la válvula, si nosotros tenemos algo, se lo podemos pasar a terceras personas. Y les voy a decir qué es lo que yo hago todos los días en el consultorio. Tener 8 horas puesto un cubrebocas como el que tiene Gaby, híjoles, es dificilísimo. Tienes mucho calor, tienes una humedad, es complejo esto. Pero si utilizamos un cubrebocas de válvula y encima nos ponemos un cubrebocas de los sencillos, de los azulitos, tenemos una excelente protección nosotros y estamos dando una muy buena protección a los demás. Entonces, les digo, esta pandemia, lo que tenemos que hacer es ponerle atención. Yo sí sigo pensando que con atención, con educación, pues podemos tener tener un muy buen control de esto. Doctor, tenemos muchísimas preguntas. Le voy a hacer, voy a hacerle al doctor algunas preguntas y trataremos de que se les pueda responder a todos. Primero, sí. Una persona aquí nos dice que ya le dio 2 veces COVID y que además ya está vacunado, que si de esta forma está más protegido, esa sería la primera. Y después, si la variante Delta también quita olfato y gusto. Tercera pregunta, ¿ya no es necesario el lavado de manos y desinfectar? Algunos médicos dicen que ya no es necesario, que solamente se transmite en persona. Estas serían... Mira, déjame empezar de atrás para adelante. Las medidas de higiene, son básicas. Y yo creo que el COVID nos ha dejado muchas cosas malas. Pero algo bueno que nos ha dejado el COVID es recordarnos, y sobre todo como médicos en los consultorios, que las medidas de higiene son básicas. El adecuado lavado de manos, el portar el cubrebocas, adelante con esto. Tapetes sanitizantes y andar echando sprays y miles de cosas,
Eso, por ejemplo, el que recibe el súper y le pasa un trapo para todo, pues digo, qué bueno, va a tener mayor higiene en la casa, pero la verdad es que eso no sirve para absolutamente nada. Sí es cierto, el virus puede estar en ciertas superficies, pero es difícil la transmisión a través de las superficies. Ahora mira, a la primera pregunta, las personas, de lo que yo he visto y de lo que está reportado en la literatura, quien mejor inmunidad hoy día está teniendo es quien ya tuvo la infección previa, quien adquirió la inmunidad de la manera natural. ¿Por qué? Porque uno se infectó y el organismo, el sistema de defensas, hizo defensa contra la proteína Spike, pero hizo también defensa contra muchos otros determinantes, contra muchas otras partecitas del virus que no son necesariamente la proteína Spike. Entonces, si de repente esta proteína ya cambió, esta proteína ya mutó y la gente tiene contacto con el virus, aunque sea el virus con la variante, seguramente esa parte no la vamos a reconocer, pero todo lo de alrededor sí lo podemos reconocer. Entonces, eso nos está ayudando a que la gente que ya tuvo la infección previa, de repente inmunológicamente estén más fuertes. Quien más fuerte inmunológicamente está es quien tuvo la infección previa y quien además tuvo un refuerzo con la vacuna. La vacuna, por ejemplo, nosotros lo damos con 2 dosis. ¿Cuál es la intención? Que en la primera dosis el organismo haga un simulacro inicial de qué pasa cuando llega el virus y que hagamos memoria inmunológica. Y en la segunda vacuna estamos simulando que estamos teniendo una infección, pero sin que tengamos el virus. Entonces, en la primera mandamos a capacitar nuestras fuerzas de defensa y en la segunda, por primera vez, la sacamos al campo de batalla para ver si sí dan la respuesta correcta. Cuando se habla de una persona que ya estuvo infectada, su reconocimiento inicial ya lo tuvo con la infección, digamos. Y la primera dosis de vacuna realmente viene a ser acá el recordatorio. Por eso se ha postulado que muchas veces quien ya tuvo una infección, con una dosis ya tiene una protección suficiente y no necesariamente tiene que tiene que requerir la segunda dosis. Y esto en temática de salud pública, pues sería una cosa sensacional de decir, ¿sabes qué? A todo este grupo de gentes, si no les pongo la segunda dosis, esta segunda dosis, voy a aprovechar esa vacuna y se la voy a poner a alguien que todavía no tenga ningún tipo de inmunización. Pero la verdad es que es muy difícil saber quién tuvo, quién no tuvo, quién te dice, quién no te dice, y por protocolo, ¿cuál es mi consejo? Y esto porque lo vivo todos los días. Una persona que desarrolló un COVID muy sintomático y que la primera dosis de vacuna le pegó fuerte, yo a ella lo dejo, yo ya no le recomiendo la segunda dosis. Alguien que tuvo un COVID ligerito, no tengo ningún inconveniente en que se ponga la segunda dosis. Y el punto de controversia, la tercera dosis. En Israel ahorita están empezando el protocolo y les voy a decir, yo tengo un poco mis dudas al respecto. Porque ¿qué es lo que haría la tercera dosis? La tercera dosis estaría nuevamente un simulacro, un reconocimiento, es como cuando tiembla, que tienes que hacer tu simulacro de vayamos todos al área segura. Bueno, es volverlo a hacer, pero en teoría ya lo sabes, en teoría tu organismo ya conoce esto. Cuando yo me ponga, por ejemplo, una tercera dosis, a mí me gustaría ponerme quizás una vacuna modificada, que por ejemplo fuera una vacuna que ya me pudiera reconocer lo que es a las variantes. Porque si no, sería, ¿qué tanto sentido tiene hoy día ponerme una tercera dosis del virus que hace 1 año y medio se codificó y se generó la vacuna para ello? Digo, si quiero otra vez volver a reforzar mi sistema inmunológico para que si tengo el contacto con el virus, mis defensas estén más a las vivas, lo puedo tomar como válido, pero no es algo, si no lo tuviera esto, a lo mejor llega el virus, quizás mi sistema inmunológico tarda un poquito más de tiempo en activarse, pero finalmente la memoria inmunológica ya está, se va a activar, ya varios estudios que justamente nos hablan de este punto. Y la pregunta de en medio, ¿cuál era, Mariana? ¿La segunda? La segunda pregunta es si la variante Delta también quita olfato y gusto.
Sí, fíjate que la variante Delta quita el olfato, quita el gusto, y la variante Delta, la manera, hoy día ya sabemos que prácticamente todo paciente COVID en México tiene Delta, porque la curva epidémica nos lo marca que creció de manera muy marcada, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando uno se mete en internet, hay gráficas que son súper interesantes, que te muestran cómo está el comportamiento de una variante mientras una sube, la otra baja. Lo que está dando distinto que estamos viendo en los pacientes que tienen la variante Delta es que tienen mucho flujo nasal. El generar mucosidad o moco propiamente dicho no es algo que hayamos visto en los pacientes que tenían el contacto con el virus salvaje, con el virus original. Sin embargo, con la variante se empieza a presentar ya mucho escurrimiento nasal. Por ejemplo, muchos pacientes me han referido que tienen dolor de cabeza en lo particular detrás de los ojos, una cefalea retroocular, como nosotros lo llamamos, y bueno, se llegan a presentar algunos cambios en cuanto a los tiempos de presentar síntomas. Y esto en salud pública yo creo que también les va a meter un tema, porque con el virus original teníamos muy claro definido 15 días, una persona que estuvo en contacto, cómo se presentan los síntomas del virus. El virus entra al organismo, si el virus, una persona no vacunada y no expuesta, por ejemplo, el virus entra al organismo, el virus, nuestro sistema primario de defensas no lo puede reconocer, entonces se va a los pulmones, de ahí se dispersa y el virus empieza a generar daño. Hacia el día cuarto, hacia el día quinto posterior a la infección, con la cepa original, uno empieza a tener síntomas, la fiebre, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato, el gusto, distensión abdominal, cuadros diarreicos. Hay varios datos que pueden sugerir esto. Una vez que va avanzando el proceso inflamatorio, realmente es nuestro propio organismo el que se encarga de acabar el virus. Todo lo que está hoy día descrito como manejo, y ahorita esto si quieren, si nos da tiempo lo tomamos un poco, pero hay varias consideraciones al respecto. Pero una vez que el virus ya ingresó al organismo, pasan 5 o 7 días, se prende la respuesta inflamatoria y con el virus original, hacia el día 10 o hacia el día 12, prácticamente nuestro sistema inmunológico elimina el virus como tal. Y en ese momento uno ya la libró y uno ya no es contagioso o infeccioso a terceras personas. El pico de complicaciones del paciente COVID se da en 2 momentos. Uno, cuando estamos en la carga viral fuerte, es decir, en los primeros días, si el ataque del virus es sumamente agresivo a nuestras células, pero el segundo punto se da también en la segunda mitad, entre el día 8, entre el día 12 más o menos, día 10 promedio, donde nuestro sistema de defensas ya reconoció al virus como algo extraño, ya decidió atacarlo, pero lo que hace es una respuesta excesiva. Si nuestro sistema de defensa inmunológico fuera como un ejército, es como si yo le dijera a los soldados, ¿saben qué? Disparen todos al mismo tiempo. Entonces, toda esta alta carga de mediadores inmunológicos que van a estar dando la vuelta, por un lado van a acabar con el virus, pero por otro lado le van a pegar a las células propias del organismo. Y de hecho, me voy a meter un poquito en el tema y ahorita regresamos al Delta, pero cuando nosotros damos un tratamiento, y esto ha sido terrífico en cuanto a la gente que se ha automedicado, cuando nosotros damos algún tratamiento, algún manejo para el COVID, tenemos fármacos que están plenamente aprobados, fármacos que están contraindicados y algunos que son controversiales. Dentro de lo aprobado, por ejemplo, son los derivados de la cortisona o la dexametasona. ¿Y esto qué es lo que hace? Bloquea el sistema inmunológico. Si yo a un paciente le doy derivados de cortisona, cuando estoy en la fase inflamatoria, le voy a hacer un favor. ¿Por qué? Porque estoy evitando que sus propias defensas lo dañen y ese es un momento en que él ya no tiene carga viral. Sin embargo, si yo a un paciente le empiezo a dar derivados de cortisona al principio del contagio, pues en ese momento lo que requiero es que mi sistema de defensas esté lo más activo. Y si yo estoy parando al sistema de defensas, le estoy abriendo totalmente el camino al virus. Entonces, muchos de los pacientes que hoy día están en hospital, muchos de los pacientes
que hoy día he visto complicados, mucho ha sido porque empezaron a tomar derivados de cortisona desde el principio de la enfermedad. Y como digo, es algo que está plenamente indicado, pero en su momento, por eso no hay que autoprescribirse. Sí, la parte de la asesoría, cuando yo asesoro a un paciente, lo primero que trato de ver es saber en qué día de contagio estamos. Y voy llevando la cuenta y vamos haciendo. Y si me preguntan, bueno, y al paciente que ya lo diagnostiqué con COVID, le mando pruebas de PCR para ver si ya se le quitó o no se le quitó. No, no les mando pruebas de COVID. ¿Qué es lo que les mando? Les marco marcadores inflamatorios en sangre. A todos mis pacientes, entre el día 10, entre el día 12 del contagio, por ejemplo, les mando una batería que ni siquiera es muy costosa de estudios, donde mido 3 marcadores de inflamación, que se llaman ferritina, dímero D y proteína C reactiva, y hacemos una biometría hemática, que es el estudio para ver cómo están los glóbulos blancos. Si yo estoy viendo que en ese momento los pacientes ya tienen los marcadores de inflamación que están bajos y el paciente ha disminuido los síntomas, en ese momento yo le doy el alta al paciente. Si veo que los marcadores siguen estando elevados o la biometría hemática tiene cambios, a lo mejor tengo que ser más enfática con el manejo. A lo mejor en lugar de derivados de cortisona, me tengo que ir al siguiente nivel de una cosa muy sofisticada que se llaman inhibidores JAK2, que ya son medicamentos de muy alto costo, pero cuando alguien tiene un proceso inflamatorio importante, me lo logra sacar del cuadro agudo, pero el momento es muy importante. Y entrando un poco en lo médicamente indicado, ¿qué tengo que hacer con un paciente? ¿En qué le puedo ayudar y en qué no le voy a dañar? Dándole oxígeno. Todo paciente COVID necesita oxígeno, no todo, pero sí casi todo. ¿Por qué? Porque hoy día hay un término que nosotros conocemos que se llama la hipoxemia feliz. Hipoxemia significa que están bajos los niveles de oxígeno dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si yo tengo un paciente que está cruzando con un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, esa parte del pulmón no va a estar ventilando bien, no va a estar ventilando de manera adecuada, de manera satisfactoria. Y el resto del pulmón sano va a estar haciendo un trabajo para compensar, pero va a ser un trabajo más fuerte, un trabajo excesivo. Si yo en ese momento le doy al paciente oxígeno suplementario, aunque su concentración de oxígeno esté bien, en ese momento voy a permitir que las zonas sanas trabajen con mayor confort y le voy a dar lugar al paciente a que las zonas que están inflamadas o que están dañadas justamente vayan teniendo una mejor recuperación. Entonces, algo que yo, por ejemplo, a todo paciente COVID le recomiendo, sobre todo cuando es alguien que tiene mayores factores de riesgo, es, ¿saben qué? Si pueden tener un concentrador o un tanque en casa, padrísimo. Si no, ahorita no lo necesitan. Seguramente hoy día, ya por lo que hemos vivido, todos tenemos algún amigo, algún conocido, algún familiar, alguien que de repente pudiera tener un tanque y que les digan, ¿saben qué? Préstanoslo porque estamos con esta situación. Y empezar a dar oxígeno tempranamente a los pacientes es algo que de verdad, aunque están saturando bien, les da mucho confort y favorece justamente esta recuperación. Marie-Rose, Gaby. Gaby, ¿alguna pregunta que tengas ahí? Yo aquí tengo muchas. Sí. Yo también. Está súper interesante el tema, doctor. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. A mí me preguntaron muchísimo las mamás que usted cómo ve el tema de la vacunación en niños chiquitos, en niños preescolares, con todo este tema del regreso a clases. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, yo creo que sí. Y ojo, cuando uno utiliza la palabra creo, ajá, es algo que yo les digo a los pacientes, a creer en los templos, en medicina, hacer medicina más objetiva, porque creer de alguna manera, por algunos te puede representar dudar. Sin embargo, mira, cuando salió toda esta temática de los efectos adversos de la vacunación, de hecho, ¿qué les digo? Yo ya tengo, por ejemplo, 2 pacientes que desarrollaron una cosa que se llama Guillain-Barré, que es una afectación neurológica muy importante
derivada de la vacuna y uno de ellos nos cuesta trabajo levantarlo de silla de ruedas, pero es algo que está descrito en la literatura. Esto es la posibilidad de que me pase de 1 en 1 millón. Y a mí me tocó ver de repente 2 gentes que fueron así. La posibilidad de que yo me vacune y haga una situación adversa tan fuerte como esto es parecida o equiparable a la posibilidad de que yo me compre el Melate y esté seguro de que me lo voy a sacar. Entonces, si toda vacuna, desde luego, tiene cierto perfil de riesgo, la gente después de la vacunación inicial, pues hacen síntomas fuertes. Les voy a decir, la gente que, por ejemplo, ya se contagió y a lo mejor se contagió de manera sintomática y con una primera dosis de vacuna hace una reacción moderada, llamémoslo así, lo más probable es que ya haya tenido un contagio previo, que haya pasado asintomático y que por eso esta primera dosis en esta persona está actuando como una segunda dosis. Ahora, muchos de los síntomas de la vacuna afortunadamente son transitorios en la gran mayoría de la gente. Así como me he puesto a leer mucho la parte de vacunas, créanme que también, no sé si por ocio o por qué, pero en YouTube uno se puede meter y uno puede ver muchas de las opiniones que saca la gente que son antivacunas. Y la verdad es que tocan puntos muy interesantes, tocan puntos sobre los múltiples errores que se están dando en la metodología de los ensayos, en si los laboratorios tienen detrás un gran negocio. Y la verdad es que mucho de lo que ellos dicen, pues tienen cierto punto de razón. Sin embargo, lo que hoy día yo estoy viendo es que en los hospitales, yo trabajo en el Ángeles de las Lomas, yo estoy en el Hospital Español, yo voy al Hospital de Alinde, y lo que estoy viendo es que la mayor parte de los pacientes que están internados y que están graves han sido pacientes no vacunados. Y en los pacientes que yo he atendido por vía remota o que veo cotidianamente, cuando el paciente trae una vacuna, a lo mejor sí le llega a dar, pero le da de manera un poco menor. Si me preguntas quién tiene la mayor protección hoy día para COVID, yo creo que aquel que le dio y se vacunó. Sin embargo, ojo, aquel que ya le dio y aquel que ya se vacunó, si se expone, y era la pregunta que me hiciste hace rato y me perdí en muchas cosas, pero regreso a ella para que veas que me acuerdo. Si esta persona ya vacunada, que ya le dio y que ya está vacunada, se expone, lo más probable es que no vaya a tener mayor desarrollo de síntomas, pero sí puede ser portador y transmisor a terceras personas. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es cuidarnos nosotros y cuidar justamente a los demás. A ver, yo tengo aquí una pregunta que nos hacen en Facebook y nos dice Stephanie Villanueva: yo quiero saber por qué mis 3 hijos no se contagiaron a pesar de aislarse con los papás que sí tuvieron COVID y que los niños pues no tuvieron COVID. Mira, yo pensaría que sí se contagiaron, pero que seguramente fueron portadores asintomáticos. Cuando nosotros habíamos visto la temática, y esto era lo que yo le comentaba a todos los pacientes a principio de año, ¿cómo se comporta la cepa original? La cepa original se comporta en un 80% de los pacientes, puede o no dar síntomas o dar síntomas leves. Y solamente un 20%, es decir, 1 de cada 5, va a desarrollar sintomatología. Entonces, lo que, por ejemplo, si esta persona de repente tiene la inquietud de saber de si sus hijos se contagiaron o no se contagiaron, aquí lo que podemos hacer es, dentro de las pruebas diagnósticas, la prueba de anticuerpos. Igual, si yo tengo una prueba de anticuerpos que me sale positiva, la prueba de anticuerpos me va a decir sí se contagiaron. Sin embargo, ojo, si tengo una prueba de anticuerpos que me sale negativa, me voy a quedar con el no lo sé. Es decir, si quiero confirmarlo, prueba positiva, ya está, sí se contagiaron. Pero prueba negativa, me sigo quedando con el no lo sé. ¿Por qué? Porque dependiendo del momento en que se haga la prueba, los anticuerpos tienen un momento en que están muy altos
y eventualmente disminuyen. Cuando ustedes hacen una prueba de anticuerpos, uno la puede hacer la prueba cualitativa o cuantitativa. Es decir, uno puede hacer un estudio en casa o en algunos laboratorios donde uno tiene una tira reactiva como la prueba de embarazo que te dice positivo o negativo, o uno puede hacer la prueba en laboratorio. Y en laboratorio lo que te miden es la cantidad de anticuerpos que te da un punto más certero. Y entrando un poco más en el detalle, cuando hacemos los anticuerpos son las inmunoglobulinas y nosotros en medicina esto los abreviamos con las letras IG. Entonces tengo la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que se llaman IgG o IgM. ¿Para qué me sirve la IgM? Me sirve para saber si hubo un contacto reciente con el virus, y la IgG me sirve para saber si hubo un contacto anterior con el virus. Y esto me puede hablar un poquito en cuanto a cronología, me puede hablar un poco en cuanto al tiempo del posible contagio. Pero ojo, igual, prueba positiva te da el diagnóstico, prueba negativa, puede ser que no estemos dentro de la ventana propia del virus. Doctor, nos pregunta Machel Irragorri, es una buena amiga del colectivo 50+1, que ella ya está vacunada, que es trombofílica y que si esta variante Delta produce más trombos. Sí, bueno, la variante Delta no está descrito que produzca o no más trombos, pero el COVID sí produce trombos. Y déjame, voy a aprovechar esta pregunta para dar también algo que es así, pero importantísimo y que inclusive sale del conocimiento de muchos médicos generales, porque esto lo hemos platicado en foros de alta especialidad. Sabemos, y les decía que justamente de las complicaciones del COVID tienen que ver con la formación de coágulos. Entonces, cuando yo le hago un cateterismo a un paciente y le destapo las arterias del corazón, por lo general manejo unos medicamentos que son antiagregantes plaquetarios. Un antiagregante plaquetario, por ejemplo, es la aspirina, es el clopidogrel y un par de sales más. Que estos actúan en lo que es la fase, llamémosle, previa de la coagulación. Si una persona, por decirlo así, tiene una cortada, ¿qué es lo que va a suceder? Va a tener el vaso sangrante y células que están dentro del torrente sanguíneo, que se llaman plaquetas, estas células van a llegar y se van a agarrar unas con otras y van a formar una especie de red. Y sobre esta red propiamente se va a formar ya lo que es el coágulo como tal. Hagan de cuenta que es como formar como un recipiente para hacer un pastel y el coágulo es lo que fuera el pastel, ¿no? Entonces, si nosotros damos un antiagregante plaquetario, el antiagregante plaquetario lo que evita es que se forme esta red. Esto evita que se forme el recipiente. Y ya el anticoagulante, que es un medicamento diferente, lo que evita es que se forme propiamente el coágulo. Es decir, que aunque esté puesto el recipiente, que no se cuajen, por así llamar, los ingredientes para que la masa logre hacer este coágulo o este pastel, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen COVID, hay algo que ya está muy sofisticado dentro del área médica, que se llama la inhibición del factor 4 plaquetario. Pero a lo que quiero llegar es que una persona, además de la trombofilia, pero una persona que de repente tenga esta predisposición del factor 4 plaquetario, que es lo que los lleva a hacer coágulos, ya sea después de la vacuna o después del COVID, si esta persona llega a tomar aspirina o clopidogrel, lo que vamos a hacer es que su predisposición sea mayor. Es decir, es como si tratáramos de apagar una fogata echándole alcohol. Entonces, mucha gente, como parte de un conocimiento general, dice, bueno, yo sé que la aspirina tiene algún efecto anticoagulante y me tomo la aspirina. Error. Es mejor no tomar aspirina, y una persona que ya tiene COVID o una persona que tiene una trombofilia, a lo que tenemos que recurrir es propiamente a un anticoagulante formal. Entonces, sí, esto para que la gente igual, para evitar que se automediquen, porque si de repente
no iban a desarrollar el problema de formar coágulos por la infección o por la vacuna, y están con la aspirina o con algún otro antiagregante plaquetario, el medicamento puede dar lugar a esto. Entonces sí hay que ser sumamente cuidadosos con este. Y les digo, son detalles muy finos que a lo mejor ya maneja más el hematólogo o maneja más el cardiólogo, porque les digo, nosotros vemos mucha coagulación, pero sí es algo muy sofisticado dentro de los artículos que hoy día en foros de alta especialidad solemos hablar. Oiga, doctor, y aprovechando que es cardiólogo, ¿es muy común que post-COVID personas puedan sufrir de infartos? Fíjate que tanto infarto post-COVID no nos ha tocado ver, pero sí algo que nos volvía locos en el área de la cardiología son pacientes que hacían miocarditis por COVID. Es decir, lo que les dije hace rato, el virus ingresa por el pulmón y de ahí se dispersa al resto del organismo, y si el virus llega propiamente al corazón, puede inflamar al corazón. Un corazón inflamado es un fenómeno médico que se llama una miocarditis, y esto tiene exactamente los mismos síntomas, los mismos datos que el infarto. Es decir, un paciente que tiene una miocarditis tiene el mismo dolor que tiene un paciente con un infarto, tiene los mismos cambios en el electrocardiograma que puede tener un paciente con un infarto y eleva marcadores en sangre de manera parecida a un infarto. ¿Cuándo nos damos cuenta que es una miocarditis? Cuando de repente en el hospital entramos corriendo a hacerle un cateterismo cardíaco al paciente, inyectamos las arterias coronarias y, oh sorpresa, vemos que están completamente limpias y que no hay placas de colesterol. Entonces ya sabemos ahí que esto no se trata de un infarto, sino se trata de una miocarditis. Y mira, entre el temor y la paranoia que ha habido con el manejo de muchas situaciones, por ejemplo, cuando estamos empezando con la pandemia, los pacientes con infarto llegaban al hospital, pero si llegaba un paciente al hospital con COVID, pues nadie le quería entrar. ¿Y qué te digo? Todo el mundo estaba pues vestido de buzo y con unas máscaras, que yo por ahí tengo una guardada de esas, y era una cosa terrible. Hoy día, si entramos a ver a un paciente COVID, nos ponemos un buen cubrebocas nada más y nos lavamos las manos. Ya eso ya pasó un poco a la historia, porque ya tenemos más identificado cómo manejarnos en las áreas COVID. Digo, ya a lo mejor una pijama desechable o algo por protocolo, pero ¿qué sucedía al principio? Los pacientes infartados llegaban al hospital y si los veían con COVID o los mandaban a la casa o les daban un tratamiento alternativo que se llama trombolisis. Es decir, no me voy a meter con el paciente a quirófano para abrirle las arterias, sino en el cubículo de urgencias le voy a dar el manejo que dábamos hace 30 años del infarto, le voy a pasar por la vena un medicamento que lo que se encarga es de romper totalmente los coágulos. Y digo, también es un tratamiento hoy día válido, pero, por ejemplo, hay un artículo que de hecho yo tengo publicado en una revista de divulgación científica junto con otros médicos, que se llaman Pocos infartos en la era del COVID, porque cuando estábamos en el punto más candente, pues la gente se infartaba en casa, pero se aterrorizaba de ir a los hospitales. A mí me tocó en lo personal atender a un paciente en casa, donde le dije, ¿sabes qué? Esto puede ser un infarto, vámonos al hospital. Y sus palabras así las tengo grabadas y me dijo, doctor, yo primero me muero en la casa que irme al hospital a contagiarme de COVID. ¿Qué les estoy hablando? Hace 8 meses, cuando esto estaba candente, ¿no? Y ahí es donde te digo, mira, el entrar con las conferencias en casa a lo mejor es algo que yo lo tengo muy presente, pero, por ejemplo, cuando era el punto más bravo del COVID, los pacientes de repente, así como platico con ustedes en una videoconferencia, pues me mandaban un video de cómo estaba alguien con todos los datos de dificultad ventilatoria, y en el hospital donde yo trabajo los presenté en la terapia intensiva y le dije, a ver, ¿tú qué harías con esto, no? Pues ya lo hubiera intubado desde anteayer, ¿no? Y pues sabes que el paciente está en provincia, el paciente está en un área rural, el paciente no tiene absolutamente nada,
y créeme, de repente algunas medidas medio heroicas que hacíamos, mira, yo las aprendí cuando era ni siquiera residente, cuando era estudiante de medicina en los hospitales del sector salud. Por ejemplo, hay pacientes que les poníamos un pequeño catéter, una sonda de las que hoy día se utilizan para la orina en los niños, por ejemplo, con un poquito de jalea lo avanzábamos por la nariz y desde ahí hacíamos que el oxígeno que estaban respirando, que se lo administráramos directamente por esta cánula. Y con eso lo que hacíamos era evitar los espacios muertos. Y te digo, fue de repente recurrir a volverse a inventar, a volverse a hacer muchas situaciones, pero te digo, hoy día creo que ya hemos aprendido bastante en el ámbito, creo que en el ámbito médico, un paciente que es tratado por un médico que ya tiene experiencia COVID o que llega a un centro donde se tiene conocimiento, ya el manejo es mucho mejor, ya los pronósticos van a ser mucho mejores. Donde yo siento que hoy día está el problema terrible, pues sigue estando en el contexto general de la gente con estos temores, con el me hago pruebas y si yo vivo dentro de una casa que hay COVID, pero yo tengo la prueba negativa, pues yo no tengo, y yo sí voy al gimnasio, o yo sí voy a la escuela, o yo sí hago mis actividades, o ¿sabes qué? A los niños ya estoy hartos de que estén en la casa y los voy a mandar porque ya no puedo con ellos. Y te digo, yo tengo hijos y así es, ¿eh? Mis hijos están todo el santo día metidos en la computadora y es lo que yo le digo a mi esposa, bueno, ¿cuánto tiempo puede ser el payaso de tus hijos que los mantienes entretenidos, les inventas, les buscas, les haces, les deshaces? El papel de la mamá hoy día es dificilísimo, pero hay que poder mantener, de la mamá y del papá, porque es algo conjunto, pero hay que poder mantener hoy día justamente las medidas de control. ¿Yo qué he hecho con mis hijos? Tratar de educarlos al más posible. Y cada vez que lo mando, por ejemplo, a alguna actividad, alguna cosa, que trato que sea espacios abiertos, que trato que sea, pues casi mi pobre chiquito anda como de policía detrás de todo el mundo, diciéndole, oye, ponte bien el cubrebocas, porque lo ve todos los días, ya lo aprendió. Y yo creo que si nosotros en los núcleos familiares podemos educar a nuestros hijos, y esto lo deberían de hacer las escuelas, si en las escuelas pudieran educar a los chiquitos de que vayan a la casa y que estén duro y dale sobre los papás, pues es parte de las estrategias de lo que vamos a poder hacer para combatir esta pandemia. Llámese Delta, llámese Epsilon, o si nos acabamos el alfabeto griego, lo que a alguien se le ocurra, ¿no? A ver, doctor, bueno, primero quiero también mencionar a muchas de las mujeres que están aquí conectadas, Maura Redondo, del 50+1 del colectivo Oaxaca, muchísimas gracias, a Ana Vázquez Colmenares, a Tere Gómez del Campo, Coyo Burgos, a Mache La Greta, a Desiree Navarro, a Elsa Rentería, a Susi Cueto, Paulina Fuentes, Ana Villagrán, Sofía Carvajal, Flor Rodríguez, Stephanie Villanueva, Gaby Morales, mucha gente, muchas preguntas, muchos comentarios también, y trataré de leerle algunos, doctor. Bueno, Stephanie Villanueva, a mí me recetaron derivados de cortisona a partir del día 4 y me fue excelente. Paulina, ¿la variante afecta a toda la población por igual o está atacando más a los niños? ¿En algún momento se podrán vacunar niños y bebés? Me voy a los comentarios. Flor Rodríguez, ante esta nueva variante, ¿cómo reaccionan las vacunas? Nos pregunta Coyo Burgos, ¿es seguro invitar a comer a familia con sana distancia, que seamos 4 personas nada más y que todo se haga con cuidado? También hay desesperación, la gente quiere ver a sus familiares, a sus amigos, me queda claro. Nos preguntan también, ¿por qué la vacuna en Estados Unidos es para mayores de 12 años? Esto nos lo pregunta Benjamín, que su hija tiene 11 años y corre algún riesgo en vacunarse en este momento. Y otra pregunta específicamente de la CanSino. ¿La CanSino se puede combinar con otras vacunas o no? Bueno, mira, de hecho todas las vacunas las podemos combinar. Empezando por esta premisa.
¿por qué de repente CanSino y Johnson & Johnson tienen nada más una dosis? Les decía hace rato que estas vacunas están montadas en lo que se llama un transportador viral, que es un adenovirus. El motivo de por cual la eficacia de las vacunas desde un inicio es de un 50%, es porque si yo ya tuve, a lo mejor de manera previa, contacto con el mismo virus, que es el transportador de la vacuna, ¿qué va a suceder? A mí me van a poner la vacuna, pero antes de que esta información pueda llegar hacia mis células, lo que va a hacer mi sistema inmunológico va a ser reconocer a esa sustancia en la sangre y la va a eliminar. Yo en los videos que tengo ahí en YouTube le ejemplifico a los pacientes, esto es como si fuera, hagan de cuenta, metieron al virus y llega como un Pac-Man que llega y que se lo come y lo destruye. Entonces esa información no alcanza a llegar a las células. Quien ya tuvo exposición previa al adenovirus y le ponemos una vacuna de vector viral, que es AstraZeneca, que es CanSino, que es Johnson & Johnson, que es Sputnik, si yo ya estoy reconociendo al transportador porque ya tuvo una infección previo por ello, pues en ese momento la información del COVID no va a llegar a mis células y no voy a hacer inmunidad, justamente al COVID. Si yo de repente sí hice inmunidad al COVID, por ejemplo, y ya tuve una dosis previa de Johnson o una dosis previa de CanSino, y me ponen una segunda dosis, que es lo que vieron los investigadores, de que antes de que esta información llegara a las células, el sistema inmunológico reconocía al transportador, que es otro virus, y lo atacaba. Entonces, no tenía ningún sentido el colocar, por ejemplo, una segunda dosis porque sabíamos que no iba a llegar a su destino final. Una cosa muy inteligente que hizo, por ejemplo, que hicieron los rusos, y esto es algo que pues, lamentablemente en Estados Unidos nunca van a reconocer, pero una cosa muy inteligente es utilizaron dos vectores virales diferentes. Es decir, bajo esta hipótesis, bajo este conocimiento, la primera dosis, la información genética va montada en un virus y la segunda va montada en un virus diferente. Por eso es que de las vacunas de vector viral, la que tiene la mayor efectividad es justamente la Sputnik. Y la vacuna de AstraZeneca, para evitar que nosotros tuviéramos algún conocimiento previo de este transportador del virus, lo que hicieron fue utilizar un virus que habitualmente da problemas en chimpancés y no en humanos. Entonces, con esto aseguraban de que la información sí pudiera llegar. Ahora, de colocar un refuerzo, yo creo que sí vale la pena, pero combinando vacunas. Hay varios estudios muy grandes, uno se está corriendo en Reino Unido, otro se está corriendo en España, donde lo que están haciendo es combinar una vacuna de vector viral con una vacuna de otro tipo, es decir, de ARN mensajero, por ejemplo. Una persona que se puso de manera previa CanSino, por ejemplo, se podría poner un refuerzo ya sea con Pfizer o con Moderna. Y les decía hace ratito de la vacuna china, que mucha gente le ha hecho el feo, pero yo creo que no hay que hacerle el feo, que es esta la vacuna de virus atenuado, la Sinovac, que aquí lo que estamos inyectándole a la gente es el esqueleto del virus. Entonces, por ejemplo, si alguien no ha estado expuesto de manera previa al virus y nosotros le ponemos esta vacuna, que es el Sinovac, nuestro sistema inmunológico, si estamos dentro del 50% que sí reconoce, porque hay un 50% que no, pero si estamos dentro del 50% que sí reconoce, nuestro sistema de defensas va a ser protección contra la proteína Spike, pero va a ser protección también contra los muchos otros determinantes del virus. Es decir, una persona que se vacunó con Sinovac, que es la vacuna china de virus atenuado, y hay otra que se llama Covaxin que están haciendo en la India, parecida a esto, la inmunidad que puede tener es muy parecida a aquella persona que ya tuvo la infección, que como les comentaba, es el mejor esquema. ¿Qué es lo que yo vería como un idóneo? Alguien que no ha estado expuesto al virus, sería colocarle una primera dosis de Sinovac
y ya colocarle un refuerzo con cualquiera de las otras. Ahora, una persona que ya se colocó Pfizer, pues le recomiendo ahorita colocarse la de virus atenuado, ya no. ¿Por qué? Porque al momento de que meto la vacuna de virus atenuado, como yo ya voy a reconocer la proteína Spike y el virus atenuado trae la proteína Spike, pues de inmediato va a pasar lo mismo. La voy a atacar y esta información genética no va a llegar a su punto. Entonces, si esta persona que se colocó CanSino se quiere poner un refuerzo, yo le diría adelante. El refuerzo que yo sugeriría sería aquí en México que fuera Pfizer, o si de repente en México llegamos a tener Moderna o ella llega a viajar, sería colocar Moderna. De la persona que me comentaste que se puso cortisona al cuarto día y que le fue bien, digo, me da mucho gusto que le haya ido bien, pero yo ahí mi pensamiento sería que seguramente no estaría en el cuarto día, sino a lo mejor estaría días previos, porque esto finalmente es un análisis clínico, es algo que nosotros elucubramos. Y esto tiene una connotación también muy importante en base a esto. Si yo, por ejemplo, estuve el domingo en una reunión con gente que resultó positiva a COVID y a lo mejor estuvimos sin cubrebocas y estuvimos expuestos. Entonces, lo más probable es que me haya contagiado, pero también existe una posibilidad de que no me haya contagiado. Sin embargo, si fuimos mi esposa y yo, y mi esposa se contagió, pues mi esposa a partir de las 24, 48 horas va a empezar a ser ella portadora y transmisora. Entonces puede ser que yo no me contagie el domingo, pero me estoy contagiando a partir del martes de alguien de mi núcleo familiar que resultó contagiado ese día. Entonces, cuando queremos saber exactamente el día de contagio de cada persona, es algo que nos cuesta mucho trabajo, pero sí, algo en lo que yo trato de ser muy cauto justamente por esto que he visto con los pacientes es el manejo con los derivados de cortisona, tratar de aguantarlo al máximo y cuando lo doy, cuando veo que en el segundo pico, en el segundo momento de la enfermedad, la gente o empeora o tiene factores de riesgo o los estudios de laboratorio están incrementados. Los derivados de cortisona, como pueden ser tu mejor aliado, pueden llegar a ser también tu peor enemigo, depende cómo lo manejes. Y habían varias más, si quieres recuérdame alguna de las otras, Mariana. Ay, doctor, y aquí me escriben algunas personas, ¿qué tanto lees? Pues estoy leyendo todo lo que está escribiendo la gente para ver qué tanto puedo comentar. Bueno, nos pone Blanca Zamudio, felicito a la presidenta del colectivo, las organizadoras, excelente evento, porque también quiero que el doctor escuche las flores que le están echando. Bueno, Machel, extraordinaria plática, pueden dar los datos del doctor, qué maravilla de ser humano y de doctor, sabe cañón. Maribel Alemán, sin duda alguna, es un excelente médico. Suria Feria, excelentes exposiciones, muchas gracias por la invitación. Coyo, como siempre, felicidades por brindarnos este interesante espacio. Gracias, Coyo. Stephanie nos ha despejado muchísimas dudas, doctor, mil gracias. A ti también, Mariana, bueno, y a Gaby y a Mary Rose, a todas. Celia Florian, ¿y cuál sería como refuerzo después de usar la Johnson & Johnson? Blanca Zamudio nos pregunta si una persona lleva 14 días con COVID y sigue saliendo positiva, ¿aún puede contagiar? Creo que, bueno, eso ya lo había medio comentado el doctor. Y es que me van desapareciendo en Facebook, doctor, las preguntas, ese es el problema que tengo. Si Gaby o Mary Rose detectan alguna que les aparezca, porfa, menciónenlas. Mil gracias. Yo tengo una, doctor. Me preguntan en muy cercano, ¿quién tuvo COVID y tiene o supuestamente tiene las 2 dosis y se puso grave? ¿Qué pasó? Todo esto en un periodo de 4 meses. Se puso muy grave. Mira, puede ser que la vacuna seguramente, digo, hay que ver cada caso en particular, hay que ver la predisposición que tendría esta persona. Si, por ejemplo, lo que les decía hace rato, si alguien es diabético, hipertenso, obeso o tiene un proceso inflamatorio que no está controlado, pues de repente puede tener una mayor predisposición. Si de repente le tocó estar dentro del 50% de aquellos en que la vacuna pues no dio este resultado,
y era lo que yo les decía hace ratito, eficacia del 90% significa que en un grupo de 100 personas, en 90 hubo protección, pero en 10 es como que no hubiera habido mayor cosa. Entonces, dentro de todo esto, sigue siendo un volado. Miren, yo cuando me vacuné, de las cosas más terríficas que me tocó ver es la gente que salía de la segunda dosis y decía, yo ya estoy listo, agarro mi cubrebocas y lo tiro. O sea, ese es el error más grande que uno puede hacer. O sea, estar vacunado sí te da, mira, cuando me pusieron la primera dosis yo sentí como que, bueno, ya llegué, un momento de tranquilidad, un momento de respiro, pero hoy día que estamos viendo variantes, hoy día, ¿qué sucede? Si esta persona, por ejemplo, vacunada, pues de repente le pegó la variante y su sistema inmunológico no lo reconoció, le puede no estar haciendo efecto. ¿Qué sucedió en Sudáfrica? Sudáfrica, por ejemplo, donó toda la vacuna que tenía de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque esta cepa sudafricana se vio que la protección que daba de la vacuna de AstraZeneca era una protección nula. De Sudáfrica no quitaron la vacuna por la temática de los trombos, lo quitaban porque para la cepa prevalente en ese momento no tenía absolutamente ninguna protección AstraZeneca. Sí lo está teniendo para las otras variantes, y las otras variantes, cabe decirlo, pues son las que están siendo hoy día prevalentes en el mundo. En Israel, por ejemplo, que es un país con el que yo tengo mucha relación, mucho contacto, hicieron, yo creo que una cosa muy buena, una cosa extraordinaria. La mejor manera de poder acabar con esto sería que pudiéramos vacunar masivamente a todo el mundo. O sea, en el plano utópico, que no existe, pero es una utopía. ¿Por qué? Porque si el virus no tiene, de repente brinca de un huésped a otro y a otro, y no tiene a quién contagiar porque ya todos están con cierta defensa, el virus tiende a morir. Eso es la inmunidad de rebaño. Entonces, si nosotros masivamente vacunamos a toda la población, podemos ayudar a combatir el virus. ¿Qué es lo que hoy día está sucediendo en Israel? En Israel tuvieron una extraordinaria campaña de vacunación y vacunaron a mucha de la población, pero pues le apostaron a una sola vacuna nada más. Aquí en México, y digo, ahí ya entrarán más otro tipo de temas no médicos específicamente, pero en México hoy día tenemos de todo. En México tenemos de la Pfizer y de la AstraZeneca, y de chicle y de chocolate, tenemos de todo tipo de vacunas. Y esto, más que ser una situación adversa, algo que pudiera ser benéfico es que si llega una cepa que de repente es resistente a una vacuna, posiblemente las otras sí le están dando protección. Entonces, el grupo poblacional, hablando en estadísticas y en salud pública, que pudiera ser afectado, no va a ser, por ejemplo, tan grande como si llega, por ejemplo, a Israel una variante donde la Pfizer no sirve para nada, porque ahí es borrón y cuenta nueva y vámonos todos para atrás, ¿no? Entonces, pues miren, son muchas estrategias. Yo pienso que la vacuna es una ayuda y lo tenemos que ver así. O sea, la vacuna no es mi principal instrumento. Mi principal instrumento es cuidarme, cuidar a los demás. Ahora, pues llevemos 1 año y medio terrible, confinados, sin vacaciones, sin salir, sin hacer, sin deshacer, y pues nos la tenemos que inventar de nuevo de cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando he ido con amistades a comer a algún lugar, pues trato de ir a un lugar que sea abierto, un lugar que sea una terraza, un lugar donde pueda tener una mesa grande y tenga, además de ser la terraza, una sana distancia. Si aquí, por ejemplo, en la casa vamos a hacer una comida y viene gente de fuera, prefiero que lo hagamos en el patio más que en un lugar encerrado. Hoy día yo creo que socialmente tenemos que optar más por desayunos y comidas, porque las cenas por lo general son en lugares cerrados, las cenas hace frío. Si yo voy a un lugar de carne, por ejemplo, ¿qué es lo que nos vende mercadológicamente en un lugar de carne? A lo mejor uno llega sin hambre y te llega el olorcito y eso te conquista y te hace que en este momento pidas pues lo que viene el mesero a ofrecerte, ¿no? Eso es parte de la mercadotecnia del lugar.
pero eso también es lo que nos favorece el espacio cerrado. Y les voy a dar un brevísimo tip. Déjenme, ahí me muevo tantito, bueno, no lo tenía por acá. Hay unos aparatitos, acá tenía uno, acá miren. Hay unos aparatos y esto en internet, en Amazon, en Mercado Libre, en línea, es algo que, por ejemplo, yo creo que en todo espacio cerrado tenemos que tener. Y es este tipo de aparatitos. Este aparato, digo, ahorita lo tengo apagado, pero esto es un medidor de CO2. ¿Esto qué es? Cuando nosotros respiramos, nosotros estamos metiendo oxígeno. Y cuando nosotros exhalamos o mandamos el aire para afuera, nosotros sacamos dióxido de carbono, que es la toxina que podemos emitir al momento de respirar. Si nosotros estamos en un lugar cerrado o en un lugar donde tenemos mucha gente, los niveles de dióxido de carbono van a estar altos. Y si una persona en ese momento tiene COVID, seguramente el COVID va a estar flotando en el ambiente. Entonces, si yo tengo un medidor de dióxido de carbono en el salón de clases, en la oficina, en el consultorio, y veo que los niveles están bajos, pues sé que puedo estar con cierta tranquilidad, pero si de repente veo que los niveles ya me están subiendo arriba de 2000, por ejemplo, en ese momento o abro ventanas, o si es clase, le digo a los niños, ¿saben qué, chavos? Ahorita damos un recreo, porque el ambiente se está cerrando. Digo, no es algo que sea caro, es algo que, vale lo que cuesta un desayuno en un restaurante, quizás, y es algo que vale la pena tener en casa, en oficina, y digo, así como este tipo de detalles, el utilizar el cubrebocas, el tener ventanas abiertas, el tener un ventilador y ponerlo al revés. Oiga, niñas, eso es un buen regalo de cumpleaños. Ahora un medidor de CO2. Ahora un medidor de CO2. El tip, buenísimo. Sí, y es algo que no nos hace daño. Ahora, también, si ponen el medidor de CO2 junto a la computadora o junto al televisor o junto a un aparato que está haciendo combustión, va a tener niveles altos de CO2 y de repente se van a meter unos sustos terribles. Entonces, también hay que buscar lugares estratégicos en el área en donde lo estamos poniendo para que la medida que nos dé pues, sea una medida real. Oiga, doctor, la pregunta de la magistrada Blanca Zamudio, la de si una persona lleva 14 días con COVID y sigue saliendo positiva, ¿aún puede contagiar? Para que se la pueda responder. Sí, acá les comentaba, depende, el punto más importante son los síntomas. Si una persona después de 14 días sigue teniendo síntomas, tiene que seguir la parte del aislamiento. ¿Yo en qué momento doy de alta a un paciente? Y digo, desde luego lo doy de alta porque el paciente ya no contagia, lo doy de alta por él y lo doy de alta por la gente de alrededor. Entonces, el momento es, en alguien que no tuvo síntomas, después del contacto inicial son 15 días. Por eso es que uno viaja a muchos países y en muchos países le piden 15 días. Pero si alguien desarrolló un proceso neumónico, si alguien tuvo una situación que ameritase mayor permanencia del virus y por ende mayor contagio dentro del cuerpo, el momento idóneo son 10 días después de que los síntomas empiecen a disminuir. Porque en ese momento ya no hay actividad del virus y seguramente ya es la parte inmunológica. Si a los 15 días, a los 30 días o un mes después o 2 meses después, la prueba sigue siendo positiva, yo no tendría inconveniente, por ejemplo, de que esta persona estuviera fuera, porque a lo mejor lo que está leyendo la prueba es el pedacito del virus y no propiamente el virus. Entonces, si esta persona tiene síntomas, que siga en aislamiento para proteger a los demás. Si esta persona desarrolló síntomas ligeros, lo que tenemos que hacer es 10 días después del momento en que los síntomas empezaron a disminuir, ya puede salir con seguridad. Muchas gracias, doctor. También Hilda del Colectivo Nacional nos pregunta, bueno, ¿podrías preguntarle al doctor si después del esquema completo de Sputnik te puedes poner Johnson & Johnson? Mi hija vive en Canadá, es su graduación de maestría, me gustaría acompañarla. Canadá no te deja entrar
con Sputnik. Pensamos en la posibilidad de ir a Estados Unidos a ponernos Johnson & Johnson. ¿Qué le parece? Mira, aquí entra la parte médica y la parte extramédica. En la parte médica, con Sputnik, la verdad es que tiene muy buena protección. Y si yo médicamente quisiera dar un refuerzo para Sputnik, le pondría Moderna o le pondría Pfizer. Porque así no voy a reconocer al transportador, va a llegar la proteína S, la proteína spike a la célula, y voy a lograr mi objetivo de poder reactivar, hacer este simulacro de infección. Si ella ya se puso Sputnik, ya este virus, ya tiene los dos virus que funcionan como transportadores, digamos, del virus. Entonces, al momento que se ponga Johnson & Johnson, no le va a hacer ningún efecto adverso, pero tampoco le va a servir absolutamente de nada. Nada más le va a poder servir para tener un carnet de vacunación donde diga, que ese es el otro punto. La gente, hoy día, ¿por qué me vacuno? ¿Me vacuno porque me quiero proteger o me vacuno porque sin la vacuna no puedo entrar a Europa o no puedo entrar a Canadá o no puedo entrar a uno u otro sitio? Entonces, digo, miren, por ejemplo, tengo gente que la primera dosis se la puso en Estados Unidos y la segunda dosis se la vino a poner aquí en México. Entonces, pues me dicen, oye, ¿qué me hago? Pues me tengo que poner una tercera dosis, ya sea aquí o allá, porque en el pasaporte de la vacunación, no, cuando llegas a Europa no te van a decir, oye, una aquí y otra allá. Ya me pasó con un paciente, de hecho, viajó a España y en España le dijeron, pues aquí no puedes entrar, o te regresas a México o te vas a Turquía, donde ahí sí puedes entrar con esto, y terminó vacacionando en Turquía. De la nada, pero bueno, esos son otros rollos. Ya sé, bueno, ahí también muchísimas gracias por la respuesta. Espero que hayamos resuelto la duda. Nos ponen aquí también, doctor, es realmente ilustrativo escucharlo. Gracias. Buenas noches, una pregunta. Yo me vacuné con CanSino. ¿A los cuántos meses puedo vacunarme otra vez? Pero sería de otra y nunca le ha dado COVID. Esto lo escribe Pati García. Sí, y fíjate que es una excelente pregunta y no hay una respuesta, no hay una respuesta concreta a esto. Es algo que todavía hoy día estamos en la incertidumbre de saber cuánto tiempo nos va a durar la vacuna. Y digo, así como uno puede extrapolar pues muchas de las elucubraciones e hipótesis basadas en evidencia, uno también tiene que saber decir, este punto, pues no lo sé, no te lo puedo contestar con certeza, no quisiera darles una información falsa o errónea. Ok, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Estuvimos prácticamente, más de hora y media, muchísimos comentarios, dudas. Gracias por respondernos a la mayoría, porque como les dije, de repente uno está con el teléfono, va revisando el Facebook y sí van desapareciendo muchos de los comentarios. Y me gustaría, si quisieran agregar algo, Gaby de la Torre, Mary Rose Villegas, adelante. Pues doctor, o sea, nos aclaró muchísimas dudas, de verdad, o sea, justamente tenía muchas preguntas acerca de la mezcla de las vacunas, que ya con lo que nos dijo está maravillosamente bien. Y pues como usted concluye la plática, ¿no? Me quedo mucho con eso, que todavía no hay suficiente información en el tema y por eso pues no nos lo podemos tomar a la ligera. Todavía hay muchísimo que falta por saber de este virus y nos toca cuidarnos, ¿no, doctor? Es correcto. Y doctor, tengo un último comentario que me hace una amiga, Araceli Lugo, sobre el tema. Ella, discrepamos en este punto porque yo sí soy muy de vacunas, ella no, pero nos agradece el tema que también hayas dicho, que también las personas que ya tuvieron COVID, pues tienen ya esta inmunidad, ¿no? Y que es una buena inmunidad.
Yo sí soy muy pro vacunas y yo pues los invito a todos a que se puedan vacunar y espero que a los niños, a los más chiquitos también los podamos vacunar pronto. Agradecerte muchísimo el hecho de que te hayas tomado el tiempo. Sé que andas súper ocupado y que tienes muchísimos ahorita también casos de COVID que tienes que atender y te lo agradezco mucho. Esperemos y seguramente te estaremos dando lata para una sesión 2 porque pues se nos quedan muchos comentarios que, como dice Mariana, se nos van pasando en las redes, pero los vamos a recuperar y si así lo aceptas, te estaremos invitando para una próxima plática, porque creo que, como bien lo decías tú, con la información es como también podemos combatir pues esta pandemia, y entre más informados estemos de expertos como tú, pues mejores herramientas tenemos para saber qué hacer. Y recomendarle a todos, de voz de alguien que no es médico como yo, el hecho de la atención siempre con el doctor, o sea, no automedicarse. El COVID no es cualquier cosa, hay que buscar la atención médica con los expertos y ir de la mano con todas las recomendaciones que nos puedan dar, y no, pues tal se tomaba tal medicamento, tal, entonces yo me lo voy a empezar a tomar, porque pues eso puede tener consecuencias muy malas. Déjame cerrar, y ahorita le doy a Mariana, bueno, para que haga la clausura formal, pero ahorita hay una idea que se me viene y es una vivencia, es algo que me gustaría compartir. Cuando yo estaba en mi proceso de formación como médico, en uno de los cursos justamente que tuve oportunidad de hacer en Canadá, era un curso nada que ver con la cardiología, era un curso sobre biología molecular, informática y SIDA, que en ese momento era como que lo más candente, y empezaban todas las computadoras generacionalmente a avanzar, y bueno, el software, para que se den una idea, digo, no quiero parecer viejito, pero entonces el Pentium era así como que lo máximo en las computadoras. Y me acuerdo que llegó el tutor, llegó el profesor, y nos dijo, bueno, ¿ustedes quién creen que a futuro vaya a ser pues el que destaque, el que haga, el que deshaga? Entonces uno decía, no, pues el que tenga el procesador más que el Pentium, el que... No sé, todo el mundo dijimos y nos dijo, ¿saben qué? Están todos equivocados. Porque el que tenga la capacidad de progresar, el que tenga la capacidad de crecer, va a ser aquel que tenga o que tenga en sí la capacidad de poder aprender, desaprender y volver a aprender. Es decir, muchas de las cosas que hoy día vemos, hoy día conocemos y pensamos que son verdades absolutas, tenemos que tener la apertura de decir, ¿sabes qué? Pues acá viene un giro, y todo esto que yo pensé que al principio con el COVID le dábamos cloroquina a los pacientes, ¿no? Y al principio ya habían muchas cosas que de repente dijimos, no, a ver, aquí está otro mecanismo. Entonces, todo lo que hoy día podemos manejar como una verdad, tenemos que tener siempre la apertura a decir, esto puede cambiar y puede ser que la verdad que esté manejando futura que sea diferente. Pues les agradezco mucho la invitación, creo que fue un foro súper agradable, espero les haya gustado. Mary Rose ya les comentaba, y yo me echo mi comercial siempre. Si se meten a YouTube, hay varios videos donde esto que platicamos ahorita, ahí está con dibujitos y con gráficas y con cosas, y está muy fácil de entender. Justamente la idea con esto es tratar de educar, tratar de que se difunda el conocimiento, y pues la manera de acabar con esta pandemia es con educación. Totalmente de acuerdo, doctor. De verdad, muchas gracias. Ya decía Mary Rose, vamos por una segunda parte. De hecho, nos pone aquí Gaby del Río. Estaría padrísimo una segunda parte, que además el doctor es muy agradable e ilustrativo. Orlando nos dice, excelente conferencia, es de gran ayuda, magnífico esfuerzo. Millones de gracias por invitarnos. Ingrid nos dice también, gracias por el tema, muy interesante, excelente el doctor. Todo esto lo comento porque sí es importante decirles, casi nunca nos tardamos tanto, doctor, en un webinar de este estilo, porque sabemos que mucha gente se conecta, se desconecta, pero bueno, vamos a estar, y como hubo tantas preguntas, comentarios, por eso agradecemos todavía más que nos haya dado todo este tiempo el doctor. Gracias,
a Mary Rose, que es la coordinadora de la Comisión de Salud aquí en el colectivo en la Ciudad de México, a Gaby de la Torre, presidenta de la Fundación México Sonríe, atiende sobre todo el tema de niños con cáncer. Y yo quisiera cerrar haciéndole una preguntita. A mí me gusta entrenar de lunes a sábado, creo que hacer ejercicio también ayuda a estar sano, fuerte y creo que es muy bueno, ¿no? En estos momentos, doctor, porque a veces no se habla de esto, de la importancia de hacer algo de deporte. Y le quería preguntar, ¿este cubrebocas es bueno para entrenar o no es la opción? Mira, te voy a decir, lo idóneo para entrenar, y mira que yo soy una persona que me he dedicado por años y años al deporte también, ¿cómo se llama? Lo idóneo para entrenar es entrenar en espacios abiertos. Cuando tú estás haciendo un esfuerzo físico intenso, la verdad es que tener un cubrebocas puesto, pues te incrementa el esfuerzo y es muy difícil. O sea, puedes hacer un trabajo de repente leve, pero yo que preferiría tratar de ir a áreas donde haya baja afluencia de gente y que sean áreas abiertas. Si a lo mejor vas a estar haciendo algún ejercicio que no sea tanto aeróbico, sino quizás más un ejercicio anaeróbico, como puede ser un levantamiento tipo de pesas o alguna cosa así, y en lugar de estar en movimiento, estás en un banquillo con una pesa, bueno, ponerte el cubrebocas para evitar el mandar aerosoles. Muchos cubrebocas, por ejemplo, aquí en México que tenemos niveles altos de contaminación, muchos cubrebocas han venido con una capa de carbón activado para, en teoría, tener un aire un poco más limpio, un poco más filtrado, pero la verdad es que es dificilísimo y sí te limita mucho el esfuerzo. Y déjame hacer un último comentario que tiene que ver también con el deporte, porque mucha de la población que me ha tocado atender, pues me han tocado muchos deportistas. Y yo haciendo también deporte, la creencia que, o sea, el hacer deporte definitivamente estimula tu sistema inmunológico. Pero cuando nosotros tenemos cualquier proceso infeccioso, el que quiera que sea, tenemos que estar en reposo. Yo era de los que hace 20 años me sentía con gripe y decía, ¿sabes qué? Voy al gimnasio, le pego durísimo, corro, aviento todo con el sudor y con eso, en teoría, voy a estar mejor. Hoy día lo que sabemos es que una persona cuando está infectada o cuando tiene un proceso viral, sobre todo cuando tiene síntomas, si tú haces deporte, lo que estás haciendo es que el virus tenga mayor dispersión en el organismo. Entonces, lejos de atacarlo, lo estás ayudando. Y una persona cuando se recupera de COVID, tenemos que, una vez que pasaron los síntomas, independientemente de contagio o no contagio, evidentemente que sea no contagio, tenemos que dejar un tiempo, porque si está todavía viva la respuesta inflamatoria y hacemos una actividad física intensa, pues estamos otra vez reactivando esa inflamación. Entonces, sí, totalmente al deporte. Es una cultura, es algo que definitivamente tenemos que promover, que te digo ahorita que son Juegos Olímpicos, estos Juegos Olímpicos raros. Yo años y años era un momento en donde de verdad me bloqueaba y soy un fan de ver, y eso cuando haces deporte te estimula increíble, y digo, creo que es algo que vale la pena tomar y considerar. Absolutamente sí, mi apoyo al deporte, buscar áreas abiertas y nada más en estos periodos periféricos al COVID con esa restricción. Doctor, ¿cuántos días hay que reposar? O sea, después de que ya sales negativo, que ya no tienes síntomas, aproximadamente. Cuando ya definimos el alta, una semana. Ok. Es muy importante, porque mucha gente ve que es negativo y dice, a partir de ese momento ya puedo ir a hacer ejercicio, y pasaron 2 semanas. Ahora, y la gente que le pegó más fuerte y la gente que tuvo una neumonía, por ejemplo, tiene que empezar a hacer deporte con asistencia de oxígeno también. Bueno. Pero digo, estos cuando ya fueron los casos, aquí desde luego ya quisiera pensar que tienen un seguimiento médico, pero sí debe de ser con esa consideración. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. De verdad, gracias por todo este tiempo. Vamos a compartir
este webinar en todos los chats del colectivo. En el colectivo a nivel nacional somos más de 2,000 mujeres líderes en diferentes estados de la República, y esto, bueno, esperamos que se pueda multiplicar para que estemos mucho más informadas y tomemos mejores decisiones. Gracias, Gaby, gracias, Mary Rose, gracias a todas las mujeres que se conectaron, a las que están dentro del colectivo, a las que no, y también a los hombres, porque hubo muchos hombres que hicieron preguntas. Gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. A todos. Gracias por conectarse. Gracias, doctor.